Durante la boda de mi hijo, su novia me susurró: cómpranos una casa, o le diré a todo el mundo que estoy esperando un hijo tuyo. Con calma me levanté. Metí la mano en el bolsillo y le entregué un pequeño regalo. Ella gritó. Esperaba dinero para sus lujos, pero en su lugar recibió una dulce venganza. Antes de continuar, suscríbete al canal La Furia de la Abuela y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las muestras de tela estaban esparcidas por mi escritorio cuando sonó el teléfono. Había estado comparando muestras de tapicería color vino y azul marino para la sala de exhibición, entrecerrando los ojos bajo las luces fluorescentes. Era jueves por la tarde, el tipo de día tranquilo de febrero, donde el negocio avanza sin crisis. Oh, papá, estás sentado. La voz de Juan me golpeó como electricidad. Mi hijo no llamaba en horario laboral a menos que hubiera pasado algo. ¿Qué pasa? Me enderecé en mi silla repasando posibilidades. Accidente. Pérdida de empleo. Crisis de salud. No pasa nada malo. Todo es perfecto. Sus palabras se atropellaban sin aliento. María está embarazada. Nos vamos a casar. En 2 semanas el sábado. Sé que es rápido, pero cuando sabes, ¿verdad? Las muestras se deslizaron de mis dedos. Juan. Mi hijo, que había tropezado con 3 compromisos fallidos en sus 20 años, que había pasado los últimos 5 años evitando el compromiso por completo. Embarazado. Casdo. Juan, eso es. Busqué palabras que sonaran genuinas. Eso es maravilloso. Me alegro por ti. Quiero conocerla adecuadamente. Esta noche, tal vez. Podemos ir a cenar, miré mi reloj. Las 3:15, absolutamente. A las 7 en punto. Después de que colgó, me recosté en mi silla de cuero y miré las baldosas del techo. Juan no había mencionado a María antes del mes pasado. Ahora ella estaba embarazada y planeaban una boda. El tiempo parecía comprimido, apresurado. Pero tal vez era solo mi sensibilidad anticuada. Mi difunta esposa Carmen y yo habíamos salido durante 3 años antes de casarnos. Diferente generación, diferentes reglas. Yo quería que esto funcionara para él. Lo deseaba mucho. El mercado tenía buenos cortes de carne. Seleccioné 2 chuletones y un corte Nueva York. Tomé espárragos y papas pequeñas. Vino. Elegí un Cabernet. Nada demasiado caro, pero respetable. En casa puse la mesa del comedor con la vajilla de Carmen, los platos de marfil con el delicado borde dorado que ella había recibido de su abuela. Si Juan estaba comenzando una familia, este momento merecía reconocimiento. La tradición importaba. Llegaron exactamente a las 7. Juan entró por la puerta con esa energía nerviosa que recordaba de sus recitales de piano en la infancia. Prácticamente vibrando. La mujer a su lado se movía de manera diferente, suave, controlada. Sus tacones hacían clic contra el piso de mi entrada con propósito. Papá, ella es María, era impactante. Cabello oscuro recogido en una elegante cola de caballo. Un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mis facturas mensuales. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo, y su sonrisa permaneció fija en su boca sin llegar a sus ojos. Alejandro, Juan habla de ti constantemente. Su mirada pasó de largo, catalogando la sala de estar, los muebles, el arte en las paredes. ¡Qué casa tan encantadora! Gracias. Por favor, entren. La cena está casi lista. Juan flotaba a su lado como un satélite, observando sus reacciones. Los llevé al comedor, donde la atención de María se fijó inmediatamente en la vitrina de la vajilla. Piezas interesantes. ¿Son antigüedades? Se acercó más a la vitrina. El teléfono ya estaba en su mano. ¿Te importa si tomo algunas fotos? Me encanta el diseño vintage. Antes de que pudiera responder, estaba tomando fotos del aparador. El reloj de pie en la esquina, la vitrina misma. Juan intervino. A María le encanta el diseño de interiores. Tiene un gusto increíble. Estoy seguro de que sí.
Me dirigí a la cocina agradecido por la excusa para moverme. Algo en su tono cuando dijo antigüedades no había sonado como admiración, sonaba como tasación. La cena comenzó bastante agradable. Juan preguntó sobre el negocio, poniéndome al día sobre su trabajo en bienes raíces comerciales. Pero María dominó la conversación con precisión quirúrgica. 4 tiendas, mencionó Juan. Eso debe generar ingresos significativos. Cortó su carne, con los ojos puestos en mí. ¿Cuál es el ingreso anual para algo así varía? La economía afecta las ventas de muebles más de lo que la gente cree. Mantuve mi voz ligera. De negocios. Pero te debe ir bien. Este vecindario. La casa. El negocio. Hizo un gesto con su tenedor. Has construido algo sustancial. Juan se movió en su asiento. Papá trabajó increíblemente duro. Lo construyó desde una sola tienda. Muy impresionante. María bebió su vino. Ayer condujimos por la zona residencial exclusiva. Esas propiedades son impresionantes. Ahí es donde me imagino criando una familia. Buenas escuelas, vecindarios seguros. Importante para los niños, ¿no crees? La implicación colgaba entre nosotros como humo. Juan se concentró en su plato, cortando su carne en trozos cada vez más pequeños. Esa zona es cara, dije con cuidado. Por supuesto. Pero no se puede poner precio al futuro de un nieto. Su mano cubrió la de Juan en la mesa. Todavía estamos resolviendo nuestra situación de vivienda. Mi alquiler actual es imposible. El propietario se niega a hacer reparaciones básicas. Con un bebé en camino necesitamos un espacio adecuado. Juan finalmente habló. Estamos buscando lugares, papá. Nada lujoso todavía. Nada lujoso, pero algo seguro. La sonrisa de María se amplió. Juan me dice que eres muy generoso con la familia. Eso es raro en estos días. Tomé un largo trago de agua ganando tiempo. Cada instinto que había perfeccionado durante 40 años en los negocios estaba disparando advertencias. Estas no eran preguntas casuales de cena. Ella estaba estableciendo necesidades, probando respuestas, calculando posibilidades. El resto de la comida transcurrió de manera similar. María comentó sobre los muebles, luego preguntó cuánto costaban las piezas. Mencionó sus préstamos estudiantiles. Luego se preguntó en voz alta cómo la familia de Juan manejaba la planificación financiera. Felicitó la casa. Luego notó cuánto mantenimiento requerían las casas antiguas. Juan apenas habló. Cuando lo hizo fue para suavizar sus bordes. Lo que María quiere decir es, o simplemente está emocionada por la boda. Cuando finalmente se fueron alrededor de las 10:30, María me abrazó en la puerta. Se inclinó cerca a su perfume abrumador y susurró. Gracias por ser tan comprensivo. Juan habla de tu generosidad todo el tiempo. Tenemos suerte de tenerte. El abrazo de Juan fue rápido, distraído. Parecía ansioso por irse. Me quedé en la puerta viendo desaparecer las luces traseras de su auto por la calle. La cabeza de María ya estaba inclinada sobre su teléfono, iluminada por el brillo de la pantalla. Adentro limpié la mesa lentamente, lavando la vajilla de Carmen a mano, aunque el lavavajillas hubiera sido más fácil. Mis manos se movían a través de la rutina mientras mi mente repetía la noche. La forma en que María fotografió mi casa sin preguntar. Las preguntas directas sobre dinero, sobre bienes raíces, sobre mi generosidad. El silencio de Juan, sus hombros encorvados, la forma en que evitaba mis ojos. Me dije a mí mismo que eran nervios. Estrés de la boda. Pero mi instinto, el mismo instinto que me había salvado de asociaciones comerciales desastrosas, de malas inversiones, de tratos que parecían perfectos en papel pero se sentían mal. Estaba gritando, algo sobre sus ojos cuando miraba alrededor de mi casa. No estaba viendo una casa familiar donde vivía el abuelo de su hijo. Estaba haciendo matemáticas. Desperté a las 6 de la mañana del viernes después de 3 horas de sueño fracturado. Cada vez que me quedaba dormido veía la cara de María, al otro lado de mi mesa de comedor. Escuchaba su voz preguntando sobre ingresos y bienes raíces.
La cafetera gorgoteaba mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina, mirando las sillas donde se habían sentado 12 horas antes. Los detalles no me dejaban en paz. La forma en que sostenía su teléfono al fotografiar el aparador. No como alguien admirando muebles, sino como alguien catalogando inventario. Sus preguntas no habían sido conversacionales. Habían sido de reconocimiento. En la expresión de Juan, esa mirada vacía y defensiva que había visto antes, hace 3 años, cuando Sofía había controlado cada aspecto de su vida. La historia se repetía mientras yo veía suceder. A las 10 en punto estaba en mi oficina, pero los informes de inventario permanecían ignorados en mi escritorio. Abrí LinkedIn en mi computadora y escribí María Simón en la barra de búsqueda. Su perfil parecía pulido y profesional. Gerente de spa en el Centro de Bienestar Serenidad del Desierto. Fotos de ella en eventos de caridad. Sonriendo junto a otros voluntarios. Recomendaciones brillantes de colegas. Todo parecía legítimo. Me desplacé más profundo. Publicaciones más antiguas. Secciones de comentarios en fotos. Etiquetas de otros usuarios. Surgieron patrones. Hace 2 años. Cena en un restaurante de lujo con mi generoso novio. Hace 3 años. Fotos en restaurantes exclusivos con hombres diferentes en cada una. Los comentarios de alguien llamada Lucía seguían apareciendo. Otro rico. Tienes tanta suerte, hermana. Otro. La palabra se quedó pegada como un anzuelo. Otro rico. No otro gran tipo u otro buen partido. Rico. Esa era la característica calificativa. Miré la pantalla con el pecho apretado. Esto se sentía invasivo, feo. Pero Juan era mi hijo, mi único hijo. Si alguien lo estaba atacando, si ella lo estaba atacando, necesitaba saberlo. Mi teléfono estaba en el escritorio. Lo levanté 3 veces antes de finalmente buscar en mis contactos a Daniel. Nos habíamos conocido en eventos de redes de negocios. Coincidimos en recaudaciones de fondos de caridad. Él trabajaba en servicios de verificación de crédito. No éramos amigos exactamente, pero éramos cordiales. La conversación fue breve e incómoda. Daniel, necesito un favor. No oficial. Es sobre la prometida de mi hijo. No preguntó por qué. Dame su información. Daniel devolvió la llamada a la 4:30. Y Alejandro, esto es extraoficial. Completamente extraoficial. Entendido, entendido. María Simón. La dirección actual indica una ciudad cercana, pero eso es reciente. La dirección anterior era un complejo de lujo en el norte. Fue desalojada hace 11 meses por falta de pago. El alquiler era de $800 mensuales. Anoté los números, mi letra aguda y precisa. Tiene una deuda de $43,000 en tarjetas de crédito repartida en 7 tarjetas diferentes. Todas al límite. 2 agencias de cobro han presentado acciones legales. Comenzó procedimientos de bancarrota hace 8 meses, pero nunca los completó. La pluma dejó de moverse. $43,000. Patrón clásico Alejandro. Viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Los ingresos que reporta no coinciden con los gastos, ni siquiera cerca. Después de colgar me senté inmóvil en mi silla de oficina. $43,000 en deuda. Desalojada de un apartamento de lujo. 2 demandas. Nada de esto aparecía en las redes sociales, donde cada foto mostraba ropa de diseñador y cenas costosas y viajes de fin de semana. El anuncio del embarazo. La boda apresurada. Los comentarios sobre la zona exclusiva durante la cena. Ella no se casaba con Juan. Se casaba con el acceso al dinero que pensaba que él tenía. O más precisamente, dinero que pensaba que yo tenía. Llamé a Juan a las 6:15 después del horario laboral cuando sabía que estaría en casa. Había ensayado la conversación en mi cabeza. Planeaba mantener la calma y ser racional. Hijo, tenemos que hablar sobre María. ¿Has revisado sus antecedentes financieros? ¿Qué? Su voz se agudizó de inmediato. ¿De qué estás hablando?
Hice que alguien revisara su historial crediticio. Juanella tiene una deuda sustancial. Más de $40,000. Fue desalojada de su apartamento anterior. Hay agencias de cobro. ¿Tú qué? La explosión llegó a través del teléfono como una fuerza física. ¿La investigaste? ¿Pediste favores para espiar a mi prometida, Juan? Escúchame. Tienes 7 tarjetas de crédito al límite, 2 demandas activas. Esto es un problema financiero serio. Y con un bebé en camino. ¿Cómo te atreves? Su voz se quebró. ¿Tienes idea de lo controlador que es esto? Lo invasivo. Tengo 35 años, papá. No necesito que revises mi vida como si fuera un adolescente. Estoy tratando de protegerte. Estos son hechos. Estaba pagando un alquiler que no podía pagar. Está enterrada en deudas. No soportas verme feliz. Nunca aprobaste a nadie con quien salí. Sofía Lucía Elena. Encontraste problemas con todas ellas. Esto no se trata de aprobación, mantuve mi voz nivelada, luchando por mantener la calma. Se trata de una mujer con un patrón de irresponsabilidad financiera que de repente aparece embarazada y quiere casarse en 2 semanas. Juan, por favor, solo piensa en los tiempos. Simplemente no soportas la idea de que sea feliz con alguien que tú no elegiste. Sus palabras salieron irregulares, heridas. Nunca pudiste. Debería haber sabido que encontrarías una manera de arruinar esto. Juan, no me vuelvas a llamar. La línea se cortó. Me senté allí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. Fuera de la ventana de mi oficina, la puesta de sol pintaba el cielo. Naranja y púrpura. Hermoso y sin sentido. Abrí el Instagram de María de nuevo en mi computadora. Cada foto mostraba lujo. Bolsos de diseñador, restaurantes caros, viajes de fin de semana a la zona de viñedos, días de spa, joyas. Nada de eso coincidía con el salario de una gerente de spa. Nada de eso tenía sentido a menos que alguien más estuviera pagando, o a menos que estuviera buscando a alguien que pagara. La prueba de embarazo podría ser real o fabricada. La boda apresurada aseguraba un tiempo mínimo para preguntas. Los comentarios sobre la zona exclusiva eran anclas, estableciendo expectativas costosas temprano. La actitud defensiva de Juan mantenía la interferencia al mínimo. Ella había hecho esto antes. El comentario de Lucía lo probaba. Otro rico. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bloc de notas legal. Algo que hacía cuando los problemas necesitaban solución. En la parte superior de la página escribí María Simón. Lo que sé. La lista creció. Cantidades de deuda. Fecha de desalojo. El momento de su relación con Juan. Cada pregunta directa de la cena de anoche. Cuando terminé, 3 páginas estaban cubiertas de notas. Juan no escucharía. Eso estaba claro. Había elegido su lado. Y no era el mío. Lo que significaba que tenía 2 semanas antes de la boda. 2 semanas para encontrar pruebas de que ella lo estaba atacando. 2 semanas para detener esto antes de que ella destruyera a mi hijo. Hice clic de nuevo en su Instagram, estudiando cada foto con nuevos ojos. En algún lugar de esta actuación cuidadosamente curada, estaba la verdad. En algún lugar había evidencia. Solo tenía que encontrarla. Había pasado una semana desde que Juan me colgó el teléfono. 7 días de silencio que se sintieron como meses. Había dejado mensajes de voz. 8 de ellos. Los primeros 2 fueron explicaciones tranquilas y racionales del informe crediticio. Para el 4º estaba suplicando. Para el 7º dejé de intentar sonar compuesto. Ninguno fue devuelto. El jueves por la tarde conduje por el apartamento de Juan. El BMW blanco de María estaba en su lugar de estacionamiento como un marcador territorial. Di 2 vueltas a la manzana antes de obligarme a irme. Daniel llamó el miércoles con más información, su voz reacia. Alejandro no debería decirte esto, pero Juan vació su cuenta de ahorros. $47,000. Desaparecidos.
para la boda. Eso no es todo. Sacó un préstamo personal, 35,000 al 18% de interés, solo para el lugar de la recepción. Me senté en mi oficina sosteniendo el teléfono mucho después de que Daniel colgara. $82,000. Toda la red de seguridad de Juan, más una deuda que tardaría años en pagar para una boda que duraría 4 horas. La invitación llegó en el correo del sábado. Cartulina pesada, letras en relieve mi nombre, en elegante escritura. El Resort Phoenician. Ceremonia al mediodía 22 de febrero. Busqué el lugar en línea. Sus paquetes de boda comenzaban en $80,000. Mejoras premium del tipo que María exigiría empujaban los costos muy por encima de las 6 cifras. Las matemáticas no funcionaban. El salario de Juan, sus ahorros, el préstamo. Nada de eso cubría lo que estaba viendo. Alguien había garantizado gastos adicionales. El lunes por la mañana llamé a la coordinadora de eventos del resort, mi voz casual. Estoy preguntando sobre la disponibilidad para la boda de mi hija. ¿Qué incluye la ceremonia de la familia de Juan el día 22? El entusiasmo de la mujer se derramó a través del teléfono. ¡Oh, esa boda es hermosa! Todo premium. Barra libre con selecciones de primera. Orquesta en vivo. Rosas francesas importadas. Menú de degustación del chef para 200 invitados. No escatimaron en gastos. Le agradecí y terminé la llamada con el estómago vacío. Juan se estaba ahogando y María le estaba poniendo piedras en los bolsillos. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, escribiendo mensajes a Juan en mi teléfono. Borrándolos. Escribiendo de nuevo. Borrando. Hijo, por favor, llámame. Borrar. Juan, estoy preocupado por tus finanzas. Borrar. Te amo y lo siento. Borrar. Todo sonaba controlador o patético. No envié nada. El miércoles por la tarde mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Alejandro, soy María. Necesitamos hablar en privado antes de la ceremonia. Es importante por el bien de Juan. Podemos vernos. Miré el mensaje durante 10 minutos leyéndolo una y otra vez. Ella estaba haciendo un movimiento. Pero ¿hacia qué mi instinto el mismo sentido que me había mantenido alejado de negocios ruinosos durante 40 años gritaba que esto era negociación, no reconciliación? Escribí cuándo y dónde. Su respuesta llegó en segundos. Mañana por la noche. Tu casa, Juan, cree que estoy en mi despedida de soltera. 7 p.m. El jueves por la mañana conduje a una tienda de electrónica. El empleado era joven entusiasta con los productos dispuestos en estantes brillantes. Necesito un dispositivo de grabación para reuniones de negocios, le dije. Me mostró una unidad del tamaño de una memoria USB. Este modelo es excelente. 20 horas de batería. Activado por voz, así que solo graba cuando alguien está hablando. Audio claro hasta a 5 metros. Es legal. Para grabar conversaciones. Aquí absolutamente. Estado de consentimiento de una parte. Mientras usted sea parte de la conversación, puede grabarla. Lo compré de inmediato. En mi auto investigué las leyes de grabación en mi teléfono. El empleado tenía razón. Consentimiento de una sola parte. Legal para grabar conversaciones en las que participé sin informar a la otra parte. Practiqué activar el dispositivo. Un botón simple en el lado, un solo parpadeo rojo, luego oscuridad. Conduje a casa y lo probé grabándome a mí mismo leyendo el periódico en voz alta, reproduciéndolo. Mi voz sonaba extraña y distante, pero cada palabra era inteligible. Lo que sea que María quisiera tendría pruebas. El viernes por la noche a las 7 en punto, observé a través de mi ventana delantera, mientras el BMW de María entraba en mi camino de entrada. Salió con un suéter rosa suave, su maquillaje discreto, cabello suelto alrededor de sus hombros. Parecía joven vulnerable, cada detalle calculado para proyectar inocencia. Activé la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta antes de abrir la puerta. La luz roja parpadeó una vez. Alejandro, gracias por verme.
Su sonrisa era de disculpa practicada. Sé que las cosas han estado tensas. La llevé a la sala de estar. Se acomodó en el sofá, aceptó un vaso de agua y su expresión se volvió suave. Te debo una disculpa. Fui insistente en la cena. Estrés de la boda. ¿Entiendes? No quise parecer materialista. Observé su actuación reconociendo la técnica. Suavizar al objetivo antes de la petición real. Lo había visto en negociaciones comerciales docenas de veces. Juan te ama mucho, continuó. Esta distancia entre ustedes lo está matando. Quería arreglar las cosas antes de la boda. ¿Podemos empezar de nuevo? Sus ojos eran grandes, sinceros, perfectamente practicados. Si no supiera lo que sabía, podría haberle creído. Aprecio que hayas venido, María. Quiero que Juan sea feliz. Ella sonrió, el alivio inundando sus rasgos. Luego, con cuidado, hay una pequeña cosa. Juan ha estado estresado por el dinero. La boda cuesta más de lo que planeamos. Hizo una pausa dejando que el silencio hiciera su trabajo. No dije nada. Me preguntaba si podrías ayudar con nuestra situación de vivienda después de la boda, solo temporalmente, hasta que nos establezcamos. La prueba. Sondeando mi disposición a proporcionar dinero. Midiendo mi resistencia. Podemos discutir eso después de que se casen, dije con cuidado. Enfoquémonos en la boda primero. Su sonrisa se tensó. No era la respuesta que quería, pero asintió y se fue 15 minutos después. Después de que sus luces traseras desaparecieron por la calle, me senté en mi sala de estar a oscuras y reproduje la grabación. Su voz emergió cristalina. Cada inflexión capturada. Mañana era la boda. Lo que sea que María realmente quisiera lo pediría entonces. Y yo estaría listo. Llegó la mañana del sábado fría y brillante. Había dormido 3 horas, pasado el resto caminando por mi habitación repasando escenarios. Nada me preparó para lo que venía. El resort se extendía como un palacio. Entré en el camino circular a las 10 en punto, viendo a los aparcacoches en uniformes crujientes correr hacia los autos que llegaban. El dinero irradiaba de cada detalle. El pavimento impecable, las palmeras imponentes, las columnas de mármol enmarcando la entrada. Esculturas de hielo flanqueaban la puerta. Cisnes masivos que deben haber costado miles. Arreglos florales de 4 metros de alto bordeaban el camino. Rosas blancas y orquídeas dispuestas en cascadas. Calculé mentalmente. 5,000 solo en flores, posiblemente más. Los amigos de Juan estaban llegando. Mujeres en vestidos de cóctel de diseñador. Hombres en trajes caros. Reconocí algunas caras de sus años universitarios. Parecían exitosos establecidos. El tipo de multitud que María querría como testigos de su triunfo. Toqué el bolsillo de mi chaqueta sintiendo el pequeño peso de la grabadora. Mi teléfono vibró. Sala de invitados. Segundo piso. Ala este. 11 a.m. solo. Caminé por el lugar hacia el espacio de la ceremonia. El salón de baile se había transformado en algo de una revista de lujo. Candelabros de cristal reflejaban la luz a través de cientos de rosas blancas. Sillas doradas dispuestas en filas perfectas para 200 invitados. Un cuarteto de cuerdas calentando en la esquina. Fuente de champán ya fluyendo. Burbujas atrapando la luz. A través de una puerta abierta vi a Juan rodeado de padrinos. Se reía de algo ajustándose su corbata de moño, revisando su reloj. Parecía genuinamente feliz. Mi pecho se apretó al verlo. Exactamente a las 11, subí la escalera al segundo piso. La sala de invitados estaba vacía, privada, con ventanales de piso a techo, con vistas a la montaña. Activé la grabadora. El único parpadeo rojo confirmó que estaba funcionando y la deslicé de nuevo en mi bolsillo. María entró a las 11:03, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. El vestido de novia era impresionante. Probablemente Vera Wang. Seda elegante con intrincados abalorios a través del corpiño. Su maquillaje era impecable. Cabello recogido en un peinado elaborado.
pendientes de diamantes atrapando cada movimiento de luz. Parecía una princesa de un cuento de hadas, pero sus ojos eran matemáticas frías. Alejandro, gracias por venir temprano. Su sonrisa era cálida, practicada. Sé que las cosas han sido difíciles. Asentí y no dije nada. Caminó hacia la ventana, su voz casual. Es un día hermoso. Juan está tan feliz. Desearía que ustedes dos no estuvieran peleando. Quiero que él sea feliz, dije con cuidado. Eso es todo lo que siempre he querido. Se volvió su sonrisa, nunca llegando a sus ojos. Entonces deberíamos hablar sobre cómo hacer que eso suceda. Permanentemente. La palabra colgó entre nosotros como una cuchilla suspendida. Su tono cambió de negocios ahora. Alejandro, seamos prácticos. Juan y yo necesitamos una casa. En la zona exclusiva. Al menos $850,000. María, esa es una cantidad significativa. Me interrumpió. Estoy embarazada. Necesitamos espacio adecuado. Eres abuelo ahora. Seguramente eso significa algo. Puedo ayudar con un pago inicial. 15, tal vez 20%, pero comprar una entera. Eso no va a funcionar. Su voz se volvió fría, la máscara cayendo completamente. Dio un paso más cerca. Vi al depredador claramente, ahora ya no escondiéndose. Esto es lo que va a pasar. Vas a comprarnos esa casa. Pago completo. Esta semana. Y si no lo hago, su sonrisa era afilada como vidrio roto. Entonces le digo a todos la verdad. Que estoy embarazada de tu hijo. El hielo inundó mis venas, pero mantuve mi voz firme. Eso es absurdo. Nadie lo creería. Se rió suave y viciosa. ¿De verdad? ¿A quién crees que creerán? ¿A un hombre de 63 años o a una mujer embarazada de 32 años en un vestido de novia? Cada palabra era un golpe calculado. Les diré que intentaste seducirme en esa primera cena, que me has estado enviando mensajes inapropiados durante semanas, que cuando te rechacé intentaste sabotear nuestra boda con informes financieros falsos. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Juan nunca te volverá a hablar. Tu reputación comercial destruida. A todos les encanta un escándalo. Magnate de muebles se aprovecha de la prometida embarazada de su hijo. Eso es material de primera plana. Hizo una pausa dejando que se asimilara. O nos compras una casa, juegas al abuelo generoso, y todos felices. Tu elección. Tienes 60 segundos. El silencio se estiró espeso y sofocante. Me quedé inmóvil. 3 segundos. 4. 5. Procesando el shock. Furia. La crueldad calculada de todo su plan. Entonces hablé, mi voz tranquila y nivelada. María, acabas de cometer el error más grande de tu vida. Su sonrisa vaciló ligeramente. Disculpa, metí la mano en mi bolsillo y saqué el pequeño dispositivo de grabación. Lo sostuve en alto. La luz roja de grabación parpadeaba constantemente. La cara de María se drenó de color blanca como su vestido de novia. ¿Qué es eso? Cada palabra desde el momento en que entraste. Se lanzó hacia adelante agarrando el dispositivo, su voz elevándose a un chillido. ¡Dame eso! ¡No puedes! Eso es ilegal. Me eché hacia atrás, di un paso hacia la puerta. Este es un estado de consentimiento de una sola parte. Completamente legal. Me grabaste, me tendiste una trampa. Abrí la puerta. María me siguió todavía agarrando mi brazo. Su compostura destrozada. Caminé rápidamente bajando las escaleras hacia el salón de la ceremonia. Sus gritos me siguieron. Alejandro, espera. Por favor, podemos resolver esto. No quise decir. Los invitados en el vestíbulo se voltearon mirando fijamente. No me detuve. Entré al salón de baile y caminé directamente hacia el técnico de sonido cerca del cuarteto de cuerdas. Conecta esto a tu sistema. Reprodúcelo ahora. El técnico parecía confundido. Señor, la ceremonia está a punto de... Hazlo. Ahora.
María entró corriendo detrás de mí, el rímel comenzando a correrse la cara retorcida por el pánico. Juan apareció desde la habitación del novio, su expresión confundida. ¿Papá? ¿Qué está pasando? La grabación comenzó. La voz de María llenó el salón de baile a través de altavoces cristalinos. Alejandro, seamos prácticos. Juan y yo necesitamos una casa. Cada invitado se congeló. 200 personas encerradas en un silencio horrorizado. La grabación continuó. Su amenaza de embarazo, la acusación de seducción, la demanda de chantaje. Cada palabra capturada con perfecta claridad. Juan estaba paralizado, su rostro pasando por confusión, incredulidad, reconocimiento, horror. Cuando terminó la grabación, el silencio cubrió la habitación como nieve repentina. María tropezó hacia atrás, las palabras fallando, las excusas muriendo en sus labios. Juan miró a su novia, luego a mí, luego de vuelta a María. Su voz se quebró. Dime que él falsificó eso. Dime que esto no es real. María abrió la boca, pero no surgió ninguna mentira convincente. Vi la cara de mi hijo abrirse. Vi la ilusión que había construido romperse en pedazos. La boda terminó antes de comenzar. Las palabras finales de la grabación se desvanecieron en un silencio aplastante. Vi la cara de Juan pasar por emociones como canales cambiando en una televisión: confusión, negación, esperanza, desesperada de que de alguna manera esto fuera falso, que su padre hubiera fabricado evidencia para destruir su felicidad. María rompió el silencio, primero su voz elevándose hacia la histeria. Él editó eso. Él manipuló el audio. Alejandro, ¿cómo pudiste hacer esto? Juan se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Papá, dime que lo fingiste, por favor. Mi voz salió tranquila, firme. Cada palabra es real, Juan, sin editar. Puedo proporcionar el archivo original, marcas de tiempo, metadatos. Su rostro se endureció. No aceptación, no creencia en la evidencia, solo un muro golpeando entre nosotros. Un invitado cerca del frente susurró lo suficientemente alto como para que se escuchara en el salón de baile. Escuché lo que escuché. Esa mujer lo estaba chantajeando. Juan se movió hacia María, quien había comenzado a llorar. Lágrimas reales corriendo por su rostro. Rímel corriendo en pistas cuidadosas. Perfecta actuación de víctima. Ella agarró su brazo. Juan está tratando de destruirnos. Nunca quiso que fueras feliz. Esto es venganza porque me elegiste a mí sobre él. Di un paso adelante. Hijo, escucha lo que ella realmente dijo. Amenazó con afirmar que no eras el padre. Exigió $850,000. La voz de Juan se quebró, cruda de dolor y furia. Siempre hiciste esto. Cada relación que tuve encontraste algo malo. No soportas verme con alguien. Las palabras golpearon como puños. Esto no se trata de control. Ella me estaba chantajeando. Lo escuchaste. La grabaste sin permiso. Le tendiste una trampa. Sus ojos estaban húmedos, ahora la voz temblando de angustia. Estás celoso porque has estado solo desde que murió mamá y no puedes manejar que me amen. La acusación colgaba venenosa en el aire entre nosotros. Abrí la boca, pero no salió ninguna respuesta. ¿Cómo discutes con alguien que ha elegido su ilusión sobre la realidad? ¿Quién necesita la mentira más que la verdad? Juan tomó la mano de María. Nos vamos. No me contactes. Nunca. María me lanzó una mirada por encima del hombro mientras caminaban hacia la salida. Cálculo mezclado con triunfo. Había perdido la boda, pero mantuvo su premio. Algunos invitados permanecieron sentados inciertos. Otros comenzaron a recoger sus pertenencias, evitando el contacto visual conmigo. Una mujer que reconocí como la amiga de María Lucía gritó: «Te creemos, María. Esto es repugnante». Pero otros invitados se me acercaron en silencio. Esa grabación fue clara. «Siento lo de tu hijo». El gerente del resort apareció incómodo en su traje crujiente. «El señor Powell manejará los arreglos de cancelación. Sin cargo por el lugar». Asentí, incapaz de formar palabras. En una hora el salón de baile se vació. Me senté en una de las sillas doradas, rodeado de $80,000 en flores,
y fuentes de champán intactas. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto de amigos familiares, personas que estaban allí. No los leí. Un camarero se acercó nerviosamente. «Señor, ¿puedo traerle algo?». Sacudí la cabeza. Se retiró dejándome solo en la boda que no fue. Conduje a casa en una niebla, el calor de la tarde brillando sobre el asfalto en ondas. Mi casa se sentía enorme y vacía cuando entré. La ausencia de Carmen aguda como vidrio roto incluso después de 3 años. El domingo por la mañana mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número de Juan. El mensaje fue breve final. «Ya no soy tu hijo. María y yo seguimos adelante juntos. No llames, no escribas. Estás muerto para mí». Lo leí 3 veces. Cada palabra se sentía permanente, tallada en piedra. El domingo por la tarde, un amigo me reenvió la publicación de Instagram de María. La foto la mostraba en ropa casual, ojos rojos de llorar. Sin maquillaje. Autenticidad calculada. El título decía: «Con el corazón roto, no comienza a cubrirlo». El padre de Juan saboteó nuestra boda porque no podía aceptar que alguien amara a su hijo. Grabó una conversación privada, la editó para hacerme lucir terrible y destruyó el día más feliz de mi vida. A todos los que preguntan, sí, Juan y yo seguimos juntos. El amor real sobrevive a los ataques. La publicación tenía 347 me gusta, 89 comentarios de apoyo. Vi nombres que reconocía, conocidos mutuos, contactos de negocios, personas que deberían saber mejor. Algunos comentarios eran diferentes. Yo estaba allí. Esa grabación me sonó bastante clara. Pero estaban enterrados bajo los partidarios de María. Dejé mi teléfono y no lo volví a levantar durante horas. El lunes por la mañana me senté frente a Ricardo Clark en su oficina del centro. Tenía 58 años. Traje gris. Ojos calculadores que habían visto todo tipo de desastre familiar. Había escuchado la grabación 2 veces. Tomado notas. Y ahora entregaba su evaluación. La grabación es completamente legal. La ley de consentimiento de una sola parte es clara. Pero esperé a través de la pausa. Ella todavía puede demandarte. Angustia emocional. Difamación. Afirmar que la grabaste en un baño o en algún lugar con expectativa de privacidad. Aunque no lo hayas hecho, hacer tu vida costosa incluso si ella pierde. Así que se sale con la suya. Ricardo se recostó. No necesariamente. Pero necesitas ser más inteligente que solo tener pruebas. Necesitas construir un patrón. Mostrar que este no es un incidente aislado. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Investigador privado. Discreto. Caro. Pero minucioso. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. ¿Qué estoy buscando? Su historia. Relaciones anteriores. Registros financieros. Cualquier cosa que muestre que este es su libro de jugadas. No un error de una sola vez. Si ha hecho esto antes, esos hombres podrían hablar. Asentí sintiendo que se formaban piezas de un plan. Ricardo agregó en voz baja. Y Alejandro, prepárate. Tu hijo podría no volver. No pronto. Tal vez nunca. Las palabras aterrizaron pesadas y verdaderas. Mientras me levantaba para irme, Ricardo mencionó casi casualmente. Una cosa más. Hice que alguien revisara registros hospitalarios. Visitas al médico. María Simón no ha visto a un obstetra en 2 años. Me congelé. No está embarazada. No hay evidencia médica de que lo esté. No hay vitaminas prenatales compradas con su seguro. No hay SAS. O está mintiendo o tuvo un aborto espontáneo muy reciente que no ha mencionado. Sentí que la furia y algo parecido al alivio chocaban. Mintió sobre estar embarazada para presionar a Juan a casarse. Esa sería mi evaluación, lo que hace que el chantaje sea aún más calculado. Estaba construyendo urgencia alrededor de una ficción. Me volví a sentar pesadamente. La crueldad de ello, usar un embarazo falso para atrapar a mi hijo, se asentó sobre mí como cemento húmedo. Salí de la oficina del abogado.
Entré en la dura luz del sol. Tenía pruebas. Una grabación legal. Prueba de la manipulación de María. Pero Juan todavía la elegía a ella. La victoria se sentía como cenizas. 3 carpetas Manila esparcidas por mi escritorio. El informe del investigador privado sobre el pasado de María. Primera carpeta. Roberto Green, 45 años. Ejecutivo tecnológico divorciado de 2022. El investigador encontró registros bancarios que mostraban que Roberto pagó a María $75,000 después de salir 6 meses. Su declaración al investigador. Ella amenazó con acusarme de agresión si no pagaba. Tenía una hija, una reputación comercial. Pagué para que desapareciera. Segunda carpeta. Miguel Torres, 51 años. Inversor inmobiliario de 2020. Patrón similar. Relación de 4 meses. Reclamo repentino de embarazo. Demandas de dinero. Miguel pagó $50,000 antes de que María perdiera al bebé. 2 semanas después. Tercera carpeta. David Chen. 48 años. Dueño de una cadena de restaurantes de 2019. Pagó $30,000 para terminar la relación después de que ella amenazara con demandas por acoso laboral. Me recosté procesando la línea de tiempo. 3 hombres en 5 años. $155,000 extraídos a través de amenazas. Cada relación siguió ritmos idénticos. Ofensiva de encanto. Escalada rápida, embarazo o reclamo de agresión. Pago. Desaparición. Las notas del investigador incluían una línea escalofriante. El sujeto muestra un comportamiento financiero depredador del libro de texto. Apunta a hombres 15-20 años mayores. Riqueza establecida. Reputación familiar que proteger. Juan encajaba perfectamente en el perfil. No rico él mismo, pero con un padre que lo era. Me sentí enfermo al reconocer lo calculado que había sido. María no se había enamorado de Juan. Lo había investigado como una inversión comercial. El miércoles por la tarde, estaba en mi tienda principal de muebles revisando el inventario cuando mi asistente se acercó. «Alguien aquí para verte. Dice que es personal». Una mujer estaba cerca de la entrada. Principios de los 60. Cabello gris y un corte bob ordenado. Vistiendo pantalones simples y un cardigan. Un libro de biblioteca metido bajo el brazo. Su cara estaba cansada. Amable con los pómulos de María, pero nada de su dureza. Extendió su mano. «Señor Powell, soy Teresa Collins, la madre de María. ¿Podríamos hablar en privado?» Mi primer instinto fue la sospecha. ¿Otra manipulación? Pero sus ojos eran directos, tristes, genuinos. La llevé a mi oficina y cerré la puerta. Teresa se sentó. Tomó aliento. Le debo una disculpa. Y posiblemente una explicación. Habló con cuidado como si cada palabra costara algo. Vi lo que pasó en la boda. Un amigo me envió el video que alguien publicó en línea. Hice una mueca. No sabía que había video. He visto a mi hija manipular a la gente desde que tenía 16 años. Novios. Empleadores. Incluso a mí. Robó $12,000 de mis ahorros hace 3 años. Lo reporté a la policía. Luego retiré los cargos cuando lloró y prometió cambiar. Su voz no vaciló. Ella ha hecho esto antes. Otros hombres. No sabía los detalles, pero conocía el patrón. Ella salía con alguien rico. La relación terminaría abruptamente. De repente tendría muebles nuevos. Auto nuevo. Viajes caros. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Teresa me miró a los ojos. Porque intentaste proteger a tu hijo y él te rechazó por ello. Conozco ese dolor. María me alejó hace años. La única vez que me contacta es cuando necesita dinero. O una coartada. Hizo una pausa. Y porque está planeando algo más. Vi su conversación de texto con su hermana Lucía. Me senté hacia adelante.
¿Qué tipo de conversación? Teresa sacó su teléfono. Abrió capturas de pantalla. Lucía dejó su teléfono en mi casa el mes pasado. Mire, sé que está mal, pero necesitaba saber qué estaba haciendo María. Me entregó el teléfono. El hilo de texto entre María y Lucía se leía como un plano criminal. María. Juan está quebrado ahora, pero su papá está cargado. La grabación es un problema, pero puedo trabajar alrededor de ella. Hacer que Juan demande a Alejandro por daños emocionales. Dividir lo que ganemos. Lucía. ¿Crees que Juan demandará a su propio papá María? Hará lo que yo le diga. Ya está aislado de todos menos de mí. Dale 2 meses. Luego sugeriré que merece compensación por trauma infantil o algo así. Hacer que se trate de costos de terapia. Lo leí 2 veces, sintiendo una furia fría crecer. Miré a Teresa. Me estás dando esto. ¿Por qué su voz era tranquila? Porque fallé como madre en algún lugar. No sé dónde o cuándo, pero creé esto. Y no puedo verla destruir más vidas. Esta es tu hija. Sí. Y la amo. Pero también sé que no se detendrá a menos que alguien la detenga. Tienes recursos para defenderte. Juan está en peligro incluso si no lo ve todavía. Ella agregó. ¿Hay más? Hilos de correo electrónico donde María discute objetivos. Una hoja de cálculo de hombres que investigó incluyendo estimaciones de ingresos. Trató a tu hijo como una adquisición comercial. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo ira, sino estrategia formándose. Teresa visitó de nuevo el jueves por la mañana, en una cafetería que sugerí. Terreno neutral. Trajo más evidencia. Impresiones de las redes sociales de María de hace años. Publicaciones eliminadas presumiendo de conseguir hombres ricos. Nos sentamos durante 2 horas. Teresa llenando los vacíos a los que el investigador no podía acceder. Me encontré hablando de la infancia de Juan. Mi difunta esposa, cuánto lo intenté después de que ella murió. Teresa escuchó. Compartió su propia historia. El esposo se fue cuando María tenía 10 años. Ella crió a ambas hijas sola con un salario de bibliotecaria. María siempre quiso lo que no podíamos pagar, dijo Teresa. Pensé que eran cosas normales de niños, para cuando me di cuenta de que era algo más. Era demasiado tarde. La conversación cambió de evidencia a algo más personal. 2 padres heridos por sus hijos. Durante la siguiente semana, Alejandro y Teresa se reunieron 3 veces más. Inicialmente para discutir estrategia, compartir información, planear movimientos legales. Pero las conversaciones derivaron. Libros que habíamos leído, el calor implacable, la soledad de las casas vacías. Noté la cuidadosa inteligencia de Teresa, su humor tranquilo, la forma en que escuchaba completamente. Ella notó mi justicia, mi moderación, a pesar de tener armas para destruir a María legalmente. Ninguno de los dos nombró lo que estaba sucediendo, pero algo era. Un reconocimiento. Consuelo en el daño compartido. El viernes por la tarde, Teresa me envió un archivo por correo electrónico. Hoja de cálculo del proyecto de María. Lo abrí. Sentí que mi presión arterial se disparaba. Encabezados de columna. Nombre. Edad. Patrimonio neto. Estima. Vulnerabilidades. Línea de tiempo. Rendimiento esperado. Juan Powell. 35. Salario de 85 OK. Pero el padre posee negocio de muebles. Culpa del padre. Aislado. Desesperado por probar independencia. 6 a 8 meses. 500K. Uno inminente. 9 nombres más estaban listados sobre el de Juan. Fechas que se remontaban a 2018. La mayoría tenía notas. Completado 75K. Completado 50K. Fallido. Demasiado inteligente. Fallido. Tenía acuerdo prenupcial. Reenvié el archivo a Ricardo de inmediato. Esto no era solo evidencia. Era una confesión.
Teresa y yo nos reunimos en la cafetería de nuevo el viernes por la noche. Deslicé mi computadora portátil sobre la mesa. Le mostré la respuesta de Ricardo. Esto cambia todo. Podemos perseguir cargos de fraude, pero necesitamos ser estratégicos sobre cuándo revelamos esto. Teresa asintió lentamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Proteger a Juan o castigar a María? Consideré ambos. Pero proteger a Juan es lo primero, incluso si me odia por ello. La mano de Teresa descansó brevemente sobre la mesa cerca de la mía. Entonces hacemos esto con cuidado. Juntos. La palabra juntos se sentó entre nosotros, significando más que estrategia. El correo electrónico de mi investigador privado llegó el jueves por la mañana, con la línea de asunto. Nuevo desarrollo. Urgente. Abrí el archivo adjunto en el escritorio de mi oficina. Capturas de pantalla de la conversación de texto de María con un agente inmobiliario comercial llenaban mi pantalla. Había encontrado una ubicación de spa de lujo, alquiler mensual. $15,000. Su discurso a Juan emergió a través de los mensajes. Seremos socios. Tu título en negocios. Mi experiencia en gestión de spas. Solo necesitamos capital inicial. Me desplacé más. Cotizaciones de equipo por un total de $180,000. Estimaciones de renovación de $120,000. El texto final hizo que mi estómago cayera. María al agente inmobiliario. Mi prometido está asegurando un préstamo comercial de $200,000. Puede retener la propiedad por 2 semanas. Reenvié todo a Teresa y Ricardo de inmediato. 1 hora después llegó el seguimiento del investigador. Marcado prueba irrefutable confidencial. Adjunto estaba el registro del LLC de María en Delaware. Creado 2 semanas antes. El nombre de la empresa Serenity Wellness Holdings. El agente registrado no era Juan. Era María sola. Documentos de cuenta bancaria mostraban una conexión offshore en las Islas Caimán. La nota del investigador explicaba configuración estándar para extracción de capital. Las compras de equipo se facturan a proveedores offshore. Empresas falsas que ella controla. El dinero desaparece. El negocio fracasa. Ella se desvanece con el capital. El objetivo se quedará con $200,000 de deuda y sin activos. Recomiendo intervención inmediata. Había visto este esquema antes. Contratistas que defraudan a inversores. Proveedores que facturan suministros fantasma. Juan no era un socio. Era una fuente de financiación. Llamé a Ricardo. Necesito detener un préstamo sin revelar mi participación. ¿Se puede hacer? Pensó por un momento. Consejo anónimo al Departamento de Evaluación de Riesgos del banco. Incluye su historial crediticio, la estructura de la LLC, la cuenta offshore. Los bancos odian el riesgo de fraude. Esa tarde creé una cuenta de correo electrónico anónima en la biblioteca pública del centro. Me senté en una terminal de computadora rodeado de adolescentes haciendo tareas y jubilados leyendo sitios de noticias. Adjunté el informe crediticio de María, el que Daniel había proporcionado hace meses. Más capturas de pantalla de la LLC de Delaware, mostrando su propiedad única. Y la documentación de la cuenta de las Islas Caimán. Línea de asunto. Alerta de fraude. Juan Powell. Solicitud de préstamo. Texto del cuerpo. La supuesta socia comercial María Simón tiene $43,000 en deuda existente. Una cuenta offshore y control exclusivo de la LLC, que el señor Powell cree que poseen conjuntamente. Recomiendo revisar indicadores de fraude. Presioné enviar antes de poder dudar de la decisión. 2 días después el número de Juan apareció en mi identificador de llamadas. No contesté. Solo llamaría si necesitara algo o quisiera gritar. El mensaje de voz que dejó fue breve, enojado. Sé que hiciste esto. El banco rechazó mi préstamo. Dijeron que alguien les envió información sobre María. Esto es bajo incluso para ti. Guardé el mensaje de voz. 1 hora después María llamó desde el teléfono de Juan. Alejandro, necesitamos hablar sobre límites.
Estás interfiriendo con las decisiones comerciales de Juan ahora. Tampoco contesté esa llamada. La semana siguiente María comenzó a aparecer en mi órbita, con demasiada frecuencia para ser coincidencia. El lunes por la mañana estaba en la cafetería que frecuentaba antes del trabajo. Se acercó a mi mesa. Alejandro, qué sorpresa. ¿Podemos hablar, por favor, extraño que Juan tenga a su padre en su vida? El miércoles apareció en el estacionamiento de mi tienda cuando salía a almorzar. El viernes se presentó en un restaurante donde me reunía con el proveedor. Se sentó en la barra, hizo contacto visual. Sonrió. Cada vez me aseguré de no estar solo. Me quedé en la sala principal llena de gente de la cafetería. Llamé a mi gerente de tienda para que me acompañara a mi auto. Le pedí al proveedor que se quedara hasta que María se fuera. Reconocí la táctica. Crear situaciones que pudieran ser malinterpretadas. Luego alegar acoso o algo peor. Mi teléfono se quedó en mi bolsillo grabando cada encuentro. El sábado por la tarde María apareció en mi tienda de nuevo. Esta vez en ropa de ejercicio. Ajustada. Estratégica. Esperó hasta que otros clientes se fueran y se acercó a mi escritorio. Quería disculparme en privado. ¿Podemos hablar en tu oficina? Me levanté, pero no me moví hacia la oficina. Cualquier cosa que necesites decir se puede decir aquí. Mi asistente está justo ahí. Hice un gesto a Sara, mi gerente de tienda, observando desde 3 metros de distancia. La voz de María bajó, íntima. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Entiendo por qué eras protector. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Solo tú y yo. Su mano se movió hacia mi brazo. Di un paso atrás. Sara. ¿Podrías unirte a nosotros? Por favor, María ya se iba. Esa noche me reuní con Teresa en el Museo de Arte, nuestra cuarta cita, aunque ninguno de los dos lo había llamado así. Caminamos por el ala contemporánea discutiendo una escultura que le recordaba a Teresa un libro que estaba leyendo. Me encontré sonriendo genuinamente, algo que no había hecho desde antes del compromiso de Juan. Después con vino le conté sobre los intentos de María de acorralarme a solas. La cara de Teresa se tensó. Está poniendo una trampa. Clásico de María, crear una situación donde sea tu palabra contra la suya. Lo sé. Estoy documentando todo. Nunca solo. Siempre grabando. Tocó mi mano. Odio que tengas que vivir así, pero me alegro de que estés siendo cuidadoso. El toque persistió más de lo necesario. Ambos lo notamos. Ninguno se apartó. Durante las siguientes 2 semanas, Teresa y yo caímos en un ritmo. Café 2 veces por semana. Cena los fines de semana. Largas conversaciones telefónicas sobre todo excepto nuestros hijos. Teresa me introdujo a la ficción contemporánea que nunca habría leído. Descubrí que me gustaba. La llevé a una sinfonía en el Centro de Artes Escénicas. Lloró durante el Brahms. Una noche en su casa adosada revisar documentos legales se convirtió en ruido de fondo para conversar sobre nuestras vidas antes del daño. Hablé de mi difunta esposa 8 años ida. Cómo había dejado de vivir y solo mantenía. Teresa compartió sobre su ex esposo. La soledad de criar hijas difíciles sola. Ninguno de los dos dijo, me estoy enamorando de ti. Pero ambos lo sabían. Tarde una noche me senté en mi oficina en casa mirando la foto enmarcada de Juan de su graduación de secundaria. Mi teléfono vibró. Otra llamada bloqueada. Probablemente María. Pensé en los informes del investigador. La intervención bancaria, la cuidadosa documentación de los intentos de seducción de María. Estaba protegiendo a mi hijo, pero Juan lo veía como guerra. La pregunta carcomía. ¿Estaba ayudando o solo castigando? Llegó el mensaje de texto de Teresa. Deja de pensar demasiado. Estás haciendo lo necesario. Duerme un poco. El domingo por la mañana, Teresa y yo nos reunimos en nuestra cafetería habitual. Una mesa de esquina se había convertido en la nuestra. Deslizó su teléfono al otro lado. Lucía publicó esto ayer. Lee los comentarios. La publicación de Instagram mostraba a María y Juan buscando apartamento. Título: Nuevos comienzos a pesar de los obstáculos. Comentarios de los amigos de María.
Tu futuro suegro está loco. No puedo creer que todavía te esté acosando. Has considerado una orden de restricción. Sentí que la opinión pública cambiaba en mi contra. Teresa, ella está construyendo una narrativa, preparándose para algo más grande que intentos de seducción. La miré a los ojos. Deja que venga. Ricardo tiene todo documentado. Estamos listos. El correo certificado llegó a las 9 de un martes. Firmé por él en mi entrada. Reconocí el membrete del bufete de abogados de inmediato. Demanda civil. María Simón y Juan Powell contra Alejandro Powell. Leí de pie allí. El sol de abril ya caliente en mis hombros. Las reclamaciones. Inflicción intencional de angustia emocional. Difamación. Interferencia con las relaciones comerciales. Daños buscados, $500,000. La narrativa que construyeron los abogados de María estaba pulida. Acusado. Motivado por los celos y el deseo de controlar a su hijo adulto. Grabaciones de audio fabricadas, oportunidades de negocios saboteadas, y humilló públicamente a los demandantes en su ceremonia de boda. Lo leí 2 veces, sintiendo una furia fría crecer. Esa tarde me senté frente a Ricardo en su oficina del centro. Ya había revisado la queja. Hizo notas en tinta roja en cada página. Esto es agresivo, pero descuidado, dijo tocando el párrafo 3. Están afirmando que la grabación fue fabricada. Tenemos metadatos. Marcas de tiempo. Análisis forense de audio probando autenticidad. Pasó a la página 5. Afirman que saboteaste oportunidades de negocio. Tendrían que probar que estuviste involucrado en la decisión del banco. Consejo anónimo significa sin pruebas. Pueden ganar. Ricardo se recostó. Ganar no. Hacerlo costoso y doloroso, absolutamente. El descubrimiento será invasivo. Deposiciones, registros financieros, testigos. María apuesta a que llegarás a un acuerdo para evitar la molestia. No va a pasar. Ricardo sonrió. Afilado. Bien, porque he estado preparando nuestra contrademanda. Fraude. Intento de extorsión. Chantaje. Tenemos a sus víctimas anteriores dispuestas a testificar. La cuenta offshore. La evidencia de Teresa. Cuando terminemos, María no podrá ejecutar este esquema de nuevo. Supe a través de un contacto comercial mutuo que Juan había sido despedido. No renunció, a pesar de lo que afirmaba la publicación de Facebook de María. Marcos me llamó a regañadientes. Pensé que debería saber. Juan ha estado perdiendo plazos. Discutiendo con todos. Finalmente explotó contra su supervisor la semana pasada. Lo dejaron ir, traté de procesar esto. Juan amaba ese trabajo. Trabajó allí 7 años. Marcos continuó. No es el mismo Alejandro. Se ve agotado. Perdió peso. Lo que sea que esté pasando con esa mujer. Lo está destruyendo. Colgué e inmediatamente escribí un correo electrónico. Hijo, me enteré de tu trabajo. Por favor, habla conmigo. Lo que necesites, estoy aquí. Esta demanda no cambia que te amo. Lo envié al correo personal de Juan, su correo de trabajo, su teléfono por mensaje de texto. Todos rebotaron o no fueron leídos. María había bloqueado cada canal de comunicación. Durante las siguientes 2 semanas, escribí cartas físicas, escritas a mano en papel de calidad, cada una diferente, disculpándome por la naturaleza pública de la confrontación de la boda, mientras defendía la necesidad, explicando la evidencia que había encontrado, ofreciendo ayudar financieramente sin condiciones, recordando nuestro pasado juntos. Las envié por correo a la antigua dirección de apartamento de Juan. Ninguna fue devuelta, pero ninguna fue respondida. Imaginé a María interceptándolas, leyéndolas primero, decidiendo lo que Juan veía. El silencio era peor de lo que había sido la ira de Juan. Significaba aislamiento completo. Teresa me llamó un miércoles por la noche con la voz tensa. Lucía me acaba de decir. Juan está vendiendo su apartamento. Sentí que el piso caía.
Ese es su único activo. Lo compró hace 5 años. María lo convenció de que necesitan el dinero para honorarios legales y gastos de manutención hasta que encuentre trabajo. Lucía dijo que María ya tiene un agente inmobiliario alineado. Se venderá rápido. Buena zona. Buena unidad. Hice matemáticas rápidas. Juan lo compró por 240,000. Probablemente valga 290,000 ahora con el mercado. Después de su hipoteca existente, tal vez 80,000 en capital. María quemaría eso en meses, dejando a Juan sin nada. Puedo comprarlo a través de una LLC. Evitar que Juan lo sepa. El silencio de Teresa me dijo que ya había considerado y rechazado esto. Juan eventualmente se enteraría. Parecería más control. Lo siento. Desesperado intenté mensajes de video al teléfono de Juan. Me grabé en mi sala de estar tratando de sonar tranquilo a pesar del temblor en mi voz. Juan, no te pido que me perdones. Te pido que mires la evidencia con ojos claros. María tiene una cuenta offshore. Le ha hecho esto a otros 3 hombres. Puedo probar todo. Por favor, solo mira lo que te estoy enviando. Adjunté PDFs, registros bancarios, el informe del investigador. Capturas de pantalla de la LLC de María. El mensaje se mostró como entregado pero nunca abierto. Grabé otro. Sé que no puedes escuchar esto. María está bloqueando todo. Pero necesito que sepas, lo haría todo de nuevo. La grabación. El consejo al banco. Todo. Porque eres mi hijo y verte ser destruido me mataría. No envié ese. Demasiado crudo, demasiado desesperado. Tarde en la noche de abril me senté en mi oficina en casa rodeado de documentos legales y archivos de evidencia. Mi teléfono mostraba la línea de tiempo de la demanda. El descubrimiento comienza en 3 semanas. Deposiciones en 6. La vida de Juan estaba implosionando. Sin trabajo. Vendiendo su apartamento. Ahogándose en deudas. Aislado de todos excepto de su manipuladora. Mi intervención se suponía que protegería a Juan. En cambio, Juan estaba peor que antes. Y me culpaba por todo. La pregunta que me había perseguido desde febrero surgió con nueva fuerza. ¿Y si estoy equivocado o no sobre María? La evidencia era abrumadora. Pero sobre el método, la confrontación pública, la interferencia continua. Tal vez algunas lecciones no se pueden enseñar, solo aprender a través del dolor. Conduje a la casa de Teresa sin llamar antes. Ella abrió la puerta, vio mi cara y me metió adentro sin preguntas. Nos sentamos en su sofá, su mano en la mía mientras expresaba las dudas. La vida de Juan se está desmoronando. Tal vez si hubiera manejado la boda de manera diferente. Conversación privada en lugar de grabación pública. Tal vez si le hubiera dejado tomar el préstamo. Aprender por las malas cuando María desapareciera. Teresa escuchó completamente antes de responder. María destruyó la vida de otros 3 hombres antes de Juan. Tenías pruebas de que te estaba chantajeando. ¿Cuáles eran tus opciones? Pagarle. Dejar que siguiera extrayendo dinero. Pero Juan tomó sus decisiones. Dijo firmemente. Le diste información. Él la rechazó. No puedes proteger a alguien de sí mismo para siempre. Ella ahuecó mi cara. No eres cruel. No eres vengativo. Eres un padre viendo a su hijo tomar decisiones terribles. Y haciendo lo único que puedes. Construyendo un registro para que cuando Juan finalmente abra los ojos, haya pruebas. La verdad no deja de ser verdad porque sea dolorosa. Me incliné hacia su toque, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Ese fin de semana me reuní con Ricardo para finalizar la respuesta legal. Había preparado 2 versiones, defensiva y agresiva. La defensiva mantiene las cosas tranquilas, explicó Ricardo. La agresiva hace esto muy público, muy feo. Las víctimas anteriores de María testificarían. Sus esquemas financieros quedan expuestos en detalle. Pero el nombre de Juan está adjunto a la demanda. Sería arrastrado a través de todo.
Miré ambos documentos. La firma de mi hijo estaba en la queja en mi contra, pero mi hijo también era una víctima, manipulado para atacar a su propio padre. Elegí la opción agresiva. Juan necesita ver la verdad completa, incluso si me odia por ello. Tarde esa noche, Teresa y yo caminamos por su vecindario. El aire del desierto finalmente enfriándose. Cuando esto termine, la demanda, la exposición, todo. Juan todavía podría no perdonarte, dijo. Lo sé. Puedes vivir con eso. Pensé en los últimos 3 meses, descubriendo el esquema de María, la confrontación de la boda, perder a Juan, encontrar a Teresa. Mi respuesta me sorprendió. Sí, porque sabré que hice todo lo posible para salvarlo, incluso si él nunca lo ve de esa manera. El edificio del Tribunal Superior se elevaba desde el centro como un monumento al orden, todo vidrio y concreto luchando contra el calor de junio. Me senté en la mesa de defensa pulida junto a Ricardo, observando al abogado de María organizar papeles con confianza practicada. El juez Morrison presidía. Mediados de los 50. Ojos agudos. Una reputación de demoler demandas frívolas. El abogado de María Davis entregó su declaración de apertura con estilo teatral. Alejandro Powell, padre celoso. Manipulador controlador. Destruyó la felicidad de su hijo por puro rencor. Juan se sentó en la galería detrás de María, vistiendo un traje mal ajustado. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido. Ilegible. Teresa se sentó sola 3 filas atrás. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Ella asintió alentadora. Ricardo esperó a mi lado con paciencia depredadora. Bloc de notas amarillo cubierto de notas. 3 cajas de evidencia apiladas a sus pies. María subió al estrado, jurando con sinceridad practicada. Su abogado la guió a través de la narrativa. Se había enamorado de Juan. Estaba emocionada de unirse a su familia. Pero Alejandro había sido hostil desde su primer encuentro. Cuestionó mis finanzas. Investigó mis antecedentes sin permiso. Luego grabó una conversación privada donde yo estaba bromeando. Mal lo admito. Sobre necesitar una casa. Su voz tembló perfectamente. Él reprodujo esa grabación en nuestra boda frente a 200 personas. Destruyó todo. Juan perdió su trabajo por el estrés. Perdimos nuestros ahorros. Todo porque Alejandro no podía aceptar que alguien amara a su hijo. Se secó los ojos con un pañuelo. Ricardo no contrainterrogó agresivamente. Hizo 3 preguntas. Señora Simón, ¿cuántos hombres ha salido en los últimos 5 años que fueran significativamente mayores y financieramente establecidos? María vaciló. No veo cómo eso es relevante. Ricardo sonrió. Su señoría se volverá muy relevante. Ricardo comenzó metódicamente. Su señoría, esto no se trata de los celos de un padre. Se trata de una depredadora documentada que ha ejecutado este esquema idéntico en al menos 3 víctimas anteriores. Presentó el análisis forense de audio primero. Testimonio experto. Vía deposición confirmando que la grabación de la boda era auténtica sin editar con marcas de tiempo y metadatos verificados. El abogado de María objetó repetidamente. El juez Morrison anuló cada vez. Escucharé la evidencia, abogado. Luego vino el historial financiero de María. El informe crediticio mostrando $43,000 en deuda. El desalojo. Las demandas de cobro. Luego el registro de la LLC de Delaware para Serenity Wellness Holdings. Solo a nombre de María, a pesar de decirle a Juan que serían socios. La cuenta offshore en las Islas Caimán. Abierta 3 semanas antes de la propuesta del spa. Estados de cuenta bancarios mostrando que el plan de negocios del spa era una fachada para extraer el préstamo de Juan. La presentación de Ricardo fue quirúrgica, cada documento construyendo sobre el último. Juan se movió en su asiento, la cara palideciendo con cada revelación. La defensa llama a Roberto Green. Un hombre de unos 40 años. Entró traje caro, canas en las sienes, exitoso, pero cargando vergüenza visible. Juró, se sentó, no miró a María. Señor Green,
¿Cómo conoce a la demandante? Salí con ella hace 3 años. Durante unos 6 meses. ¿Cómo terminó esa relación? Green tomó un respiro. Ella me dijo que estaba embarazada. Dijo que era mío. Luego dijo que necesitaba $100,000 para atención médica y para irse en silencio. O le diría a mi exesposa que la había dejado embarazada durante nuestra batalla por la custodia. Mi hija tenía 1.